Gracia y paz de parte de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes. Los invito para que se pongan de pie. El texto que vamos a meditar está tomado según San Mateo, el capítulo 13. Leeremos los versículos del 1 al 9 y luego los versos del 18 al 23. Así nos dice la palabra de Dios. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca, se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: He aquí, el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad la tierra. Pero salido el sol la quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cuál es 100, cuál es 60 y cuál es 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y en el momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que es sembrado entre espinos, ese es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto, y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Ese es el pasaje que vamos a meditar. Los invito para que se sienten. Estimados amigos, hermanos en Cristo Jesús, un cordial saludo de parte de la Iglesia Luterana Cristo, que es un ministerio de Academia Cristo. Nosotros servimos a aquellos que no tienen una iglesia luterana confesional cerca a su casa. Pero también quiero dar un cordial saludo a los que son miembros comulgantes de nuestra Iglesia Luterana Cristo, como también a los estudiantes y sembradores de Academia Cristo. Esta parábola para el día de hoy nos trae el tema: el Espíritu Santo produce en usted y en mí frutos sin cesar. Cuando estamos estudiando la parábola del sembrador, tenemos por costumbre analizar cada uno de los elementos, de las personas, o dónde cayó la semilla. Y vamos analizando uno por uno y sobre todo viendo cuál es el efecto de la palabra de Dios en muchas personas. Pero hoy vamos a concentrarnos en el último versículo, el versículo 23, el cual nos dice: mas el que fue sembrado en buena tierra, ese es el que oye y entiende la palabra, y da fruto, y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. ¿Por qué nos vamos a concentrar en esta última parte de la parábola? Porque habla de usted y de mí, que hemos sido traídos a la fe por medio del poder de la ley y el evangelio. Cómo el Espíritu Santo ha obrado en cada uno de nosotros y hoy nos ha hecho creyentes, hijos de Dios. Pero es muy interesante que podamos analizar también
¿Qué tanto nosotros estamos dejando que el Espíritu Santo trabaje en nosotros, que la misma palabra trabaje en nosotros, dando esos frutos del 100, del 60 y del 30? En 1 Samuel, capítulo 1, encontramos un personaje que conocemos, el Cana. El Cana, él es padre del profeta Samuel. Pero el Cana tenía 2 mujeres. Y es muy interesante cómo podemos observar en la vida del Cana, como lo enseña la misma Biblia en 1 Samuel, el capítulo 1 y el versículo 3, que nos dice que cada año este varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo. Ustedes pueden imaginarse cómo sería la vida del Cana con estas 2 mujeres viviendo juntos. Más que eso, ¿ustedes creen que esos sacrificios que el Cana estaba haciendo o mostraba cada año, eso era agradable a Dios? Podemos ver cómo el Cana en verdad está produciendo fruto al 100, al 60 o al 30. En verdad no, porque podemos ver que el Cana es un hombre que estaba practicando un pecado, la poligamia. Él estaba pecando contra el primero y 6º mandamiento. El Cana representa muy bien a aquellos cristianos que hoy tienen la Biblia abierta, pero su vida no es coherente con lo que la Biblia enseña. El Cana es un buen ejemplo de cómo nosotros podemos confundirnos y creer que por el solo hecho de ser llamados cristianos no necesitamos estar conectados con el fruto de la vida. Pero es muy interesante, mis hermanos y amigos en Cristo Jesús, que nosotros, pensando en la parábola del sembrador, cómo la tierra que fue bien abonada ha sido nuestro corazón. Y tenemos una pregunta para usted y para mí. Mientras que yo preparaba este sermón, pues esa pregunta me la hice yo y ahora espero que usted se la haga. ¿Cuál es el fruto que está produciendo la palabra en nuestras vidas al 100, al 60, al 30? Y es muy interesante que cuando estamos hablando de estos números, no es un porcentaje. Jesús no está diciendo acá que necesitamos vivir como haciendo sumatoria o como cierta calificación. No. El punto claro es que el fruto del cual está hablando en la parábola no solamente nace, sino que constantemente está dando frutos, está en crecimiento, está avanzando. Hay muchos pasajes de la Biblia que podemos usar para saber si en verdad estamos produciendo los frutos al 100, al 60 y al 30. Y recuerden que estamos hablando del crecimiento constante, de cómo constantemente estamos avanzando. Efesios capítulo 4, versículo 31 nos dice: quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. La amargura está relacionada con la agresividad y el rencor. Cuando hablamos del enojo, es un fuerte disgusto producido desde nuestro corazón. ¿Qué tal hablar de la ira? Es un estado de cólera donde nosotros queremos llevar a la otra persona donde sea, contar de que nosotros podamos quitar a esa persona del camino. La gritería, pues es cuando estamos subiendo la voz y no escuchamos ni dejamos que la otra persona pueda hablar. Y nos está también enseñando que la maledicencia es cuando nosotros tenemos realmente una disposición negativa
hacia el otro, con la calumnia, con la difamación, el engaño. Y finalmente la malicia, que es una disposición de ánimo hacia una persona la cual no nos cae bien, la cual no es de todo nuestro agrado, y es lo que llamamos también la hipocresía. Si usted y yo, al escuchar este listado de pecados, al ver este listado, y esto hace parte de nuestras vidas, es porque la palabra de Dios está creando un efecto contrario. Es un efecto de juicio. Porque no está produciendo lo que produce realmente la palabra de Dios, sino que está alimentando al viejo hombre. Y si se está alimentando al viejo hombre, lastimosamente, no es Dios el que lo está alimentando, sino el diablo. Si usted y yo constantemente estamos practicando o estamos cayendo en estos pecados, tenemos un serio problema espiritual. Porque la Biblia nos enseña que el Espíritu Santo vive dentro del creyente, no dentro del incrédulo. Y si vivimos guiados por estas emociones pecaminosas, que muestran que no solamente pecamos contra la primera tabla de la ley, los primeros 3 mandamientos, sino que también pecamos contra el prójimo, contra los otros 7 mandamientos, pues esto muestra que merecemos la muerte eterna. ¿Y por qué merecemos la muerte eterna? Por poner freno al Espíritu Santo, por no dejar que la palabra de Dios actúe en nuestras vidas. Por eso, mis hermanos, no caigamos en la trampa de cada domingo darnos golpes de pecho. Reconocer que somos pecadores, pero cuando termina nuestro culto, cuando nos vamos a nuestras casas, es como si nada hubiera pasado. No hay frutos de arrepentimiento, nuestra vida no cambia. Eso no es la vida que Dios quiere que nosotros vivamos. Por eso merecemos la muerte eterna, por no dejar que la palabra de Dios produzca ese fruto continuo. Pero ¿cuál es la solución para esto? ¿Qué es lo que nos enseña la palabra de Dios para quitar de nosotros la amargura, el enojo, la ira, la gritería, la maledicencia y toda malicia? Es dejar que el Espíritu Santo actúe en usted y en mí. Usted y yo tenemos un serio problema con el orgullo, porque nuestra filosofía de vida es que no podemos dejar que el otro pase por encima de nosotros, y es por eso que muchas veces somos conocidos como cristianos siendo gallitos de pelea. Constantemente estamos peleando. Y olvidamos lo que Jesús nos enseña, y nos enseñó en el Sermón del Monte, en San Mateo capítulo 5, versículos del 39 al 41. A cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte en pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con el 2. El Espíritu Santo hace posible que nosotros podamos ver lo que hace la palabra de Dios en nosotros. Jesús lo enseñó en el Sermón del Monte, y es la manera en que Él quiere que nosotros vivamos en amor y agradecimiento a Él. Pero, ¿qué necesitamos usted y yo para poder que esta palabra que está en nuestro corazón siga abonando nuestro corazón y siga ese crecimiento al 30, al 100, al 60? Estar conectados con la obra de Jesús, con el amor de Jesús. ¿Quién es el sembrador? Es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Qué es la semilla? La palabra de Dios. Pero la Biblia también nos enseña que Jesús es también la palabra de Dios. Jesús, la palabra de Dios, nos enseña muy bien cómo Él dio frutos perfectos. Y esos frutos perfectos los dio por amor a usted y por amor a mí, para que nosotros seamos perdonados.
Jesús llevó una vida muy coherente a lo que dice la Escritura. Él cumplió la ley perfectamente por amor a usted y por amor a mí. Pero también San Pablo escribió claramente a Tito en el capítulo 2, versículo 14, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Nuestro Señor Jesucristo, al dar muchos más frutos, fue a la cruz. Y estando allí, pagó por todos nuestros pecados. Nos hizo hijos de Dios, nos hizo pueblo de Dios. Y con su resurrección ha mostrado que nuestra vida es diferente. Nosotros, la iglesia, estamos llamados a ser luz en este mundo donde hay tanta incredulidad, en este mundo donde hay tanta oscuridad espiritual. Nosotros, la iglesia, por el poder de la palabra de Dios, no podemos confundirnos entre los incrédulos. Si somos coherentes con lo que la Biblia nos enseña, en el Antiguo Testamento Dios claramente quiso que su pueblo fuera luz para las naciones. Hoy en el Nuevo Testamento todavía Él enseña lo mismo, que seamos luz para todas las naciones, pero para poder serlo necesitamos estar conectados con Jesús. Ahora, escuchemos y memoricemos lo que la palabra de Dios nos enseña y cómo nosotros, conectados con la obra de Jesús, el Espíritu Santo produce en nosotros esos frutos al 100, al 30 y al 60, es decir, un constante crecimiento. Y nos dice antes: sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Efesios 4, 32. Esto es lo que quiere nuestro Dios que nosotros practiquemos. Y si volvemos a la historia de 1 Samuel, nos damos cuenta de que Ana es una mujer pecaminosa al igual que usted y yo. Ana no era una mujer perfecta, ella también pecaba. Pero ella vivía una vida amarga, aunque su esposo aparentaba amarla, era un hombre egoísta. Penina tenía hijos y humillaba a Ana. Y el sacerdote Elí, cuando la vio en el templo orando, también la trató de que estaba embriagada. ¿Qué hizo Ana? Ana practicó la amargura, el enojo, la ira, la gritería, la maledicencia y la malicia. No. Ella dejó que el Espíritu Santo, así como usted y yo dejemos, hoy vamos a dejar que el Espíritu Santo, con este poder de la palabra que está en nuestro corazón, que está muy bien abonada, que está muy bien cuidada por el mismo Dios, quiere que demos los mismos frutos. ¿Qué hizo Ana? Oró constantemente a al único que sí podía solucionar su problema, a Dios. Y nos damos cuenta de que sí la bendijo teniendo a su hijo Samuel. ¿Y ahora nosotros qué? Si usted y yo tenemos una persona que constantemente produce en nosotros o nos lleva a producir esos pecados, alejémonos de esa persona. Ella se va a cansar de tanto buscarnos peleas, pleitos a nosotros. Dejémosla, que tarde que temprano ella se va. Si usted y yo tenemos hábitos, que en verdad esos hábitos nos llevan al pecado, pues confiemos en el Espíritu Santo, leamos más la Escritura, creamos lo que dice la Escritura y no pongamos freno al Espíritu Santo y dejemos que se produzca más fruto. Si usted y yo tenemos algo en nuestro corazón que en verdad es una gran piedra para nuestras vidas, confiemos de que el Espíritu Santo, que nos cambió de ser incrédulos a creyentes, va a cambiar nuestra vida. Él es poderoso, la palabra de Dios es poderosa y por eso damos fruto.
Pero también tenemos asegurado lo que nos enseña la parábola del sembrador. Porque realmente nosotros, nuestra alma, nuestro corazón, que tiene la palabra de Dios, no cayó en el camino esa semilla. Nosotros, el maligno, el diablo no tiene poder sobre nosotros, es el Espíritu Santo. También podemos ver cómo nosotros no estamos viviendo nuestra fe en pedregales. Nuestra fe, por la obra del Espíritu Santo, por el poder del Evangelio, tiene raíces profundas y firmes en todo lo que Cristo hizo por nosotros, en la Escritura. Y también nosotros no somos espinos, porque nuestra riqueza no está en este mundo, está en el cielo, en la vida eterna. Y cuando nosotros tenemos esta seguridad de que viene del cielo, vamos a poder disfrutar al lado de nuestro Dios, así como lo hacemos en este momento, alimentándonos con su palabra, pero en el cielo estaremos con Él por siempre. Y que el Espíritu Santo produzca en usted y en mí este fruto al 100, al 60 y al 30, hasta el último día que partamos de este mundo. Amén. Los invito para que se pongan de pie, es el momento de orar. Te damos gracias, Padre Celestial, por medio de tu amado Hijo Jesucristo, porque nos has bendecido en este día con tu palabra. Esta palabra que da mucho fruto en nosotros y permite que podamos aplicar lo que aprendimos en este día en nuestras vidas. Oramos por nuestra hermana Socorro en Medellín, como también Mariano, nuestra hermana Nelly. Ayúdale a ellos en sus dolencias físicas, al igual que Yoli Vargas, bendícela a ella. Como también oramos por Jorge y su esposa, que son familiares de nuestro liturgista Juan García. Fortalece, Señor, sus vidas en estos momentos de enfermedad. Oramos por el papá de Marianela, al igual que la mamá de Gloria Chica, la mamá de las hermanas Agudelo. También oramos por la mamá de una hermana de Medellín, Marianela, para que también ayudes en sus dolencias físicas. Damos gracias, Señor, por el techo, la comida y el vestido. Ponemos en tus manos a nuestras familias, que también éstas den el fruto que tú quieres que demos. Pedimos una bendición sobre nuestros hijos para que sigan creciendo en la fe. Y sigue bendiciendo, Señor, el ministerio de Academia Cristo, para que muchos otros puedan ser abonados por la obra del Espíritu Santo. Bendice, Padre de amor, esta semana, que el Espíritu Santo sea nuestro guía y maestro. Todo esto lo pedimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Dios les bendiga hasta una nueva oportunidad.